ustedes van a requerir en muchos casos, ¿sí?, una obra de captación para la fuente de abastecimiento que va a llevar el agua por gravedad y otra por bombeo. Entonces aquí solamente hay que presentar una obra de captación. Entonces les voy a leer aquí el programa, primero el programa, ¿sí? Bien, obra de captación, unidad 4. El alumno diseñará y calculará las diferentes obras de captación que integran un sistema de abastecimiento de agua potable, aplicando la normatividad de la Comisión Nacional del Agua vigente. Entonces, sí, aquí dice 4.1, toma directa en ríos, arroyos, lagos y lagunas. 4.2, cajas colectoras en manantiales. 4.3, galerías filtrantes. 4.4, pozos profundos. 4.5, pozos someros y luego pozos profundos. Y luego 4.6, presas y represas. La diferencia entre pozo somero y pozo profundo es que el pozo somero pues está hasta 20, 30 metros, ¿sí? Y el pozo profundo pues hasta, pues hay en las zonas desérticas, así como en Sonora, ¿sí? Los pozos profundos se construyen a 120 metros de profundidad, porque a esta profundidad el agua permanece. En cambio, a poca profundidad, el agua se evapora. O sea, hace mucho calor, pero noten que las serpientes, muchos animales del desierto, hacen su guarida en la arena, en lo que ven un poco con piedra, y hacen su guarida. Sí, o sea, mientras más baja uno en la arena, la temperatura es menos caliente, así que ahí se puede conservar el agua. ¿Se acuerdan? Les comentaba lo de los jardines colgantes de Babilonia, que allá por el año 2000 antes de Cristo, allá por aquella época, ¿sí?, ellos ya aprovechaban el agua que estaba como a 100 y tantos metros de profundidad de ellos. Ellos sí la podían aprovechar porque ellos ya conocían la rueda y también conocían el eje. Sabemos que conocían la rueda y el eje porque vemos inscripciones de ellos que quedaron en piedra, ¿sí?, que usaban una carreta tirada por bueyes, ¿sí? Eso nos da una época, ¿sí? Aunque, por ejemplo, la idea de montar a las bestias, al caballo, ¿sí?, ¿no?, eso viene hasta el año 500 antes de Cristo, pero la rueda ya la conocía. Entonces ya conociendo la rueda y el eje, se puede extraer agua de cualquier profundidad donde esté. Sí, ya se tiene el elemento principal. Y aquí no conocíamos la rueda ni el eje. Sí, en esta parte del mundo no la conocíamos. Entonces nosotros teníamos que acarrear el agua, sí, donde la encontráramos. Oh, pero ellos ya la tenían. Bueno, esa es bueno, va mucho en relación con los pozos, ¿no? En un principio los pozos únicamente era una especie de cubeta que se metía dentro del pozo y se sacaba agua. No crean que era gran cosa, pero para hacer eso hay que conocer la rueda y el eje. Si no lo conocemos, no, es imposible. Si se dan cuenta de la problemática esa que tenemos, o sea, ¿por qué nosotros entramos a esta parte de la tecnología pues tan tardíamente? Bueno, ese es el asunto, la rueda y el eje, ¿sí?
Allá ellos ya lo tenían allá por 2000 antes de Cristo, así que bien, entonces vamos a donde estaba, ¿sí? Yo estaba en la página en determinación de datos básicos del proyecto y había llegado a la página 23. Después sigue la planeación del sistema. Aquí están las generalidades. Claro, ustedes tienen que hacer un plano, ¿sí? Como lo vimos aquí en la figura 4, pero claro, para ustedes y redactarlo. Es lo que tienen que hacer ustedes. Ese es el detalle, cómo redactan para su proyecto, el que está de ejemplo. El que está de ejemplo, ok, pues nos puede decir mucho. Muchos de los textos, ¿sí? Se pueden aprovechar. Como vimos aquel día, ¿no? Que leímos la primera parte. Bien, nada más cómo queda muy bien. Después de haber realizado las visitas de campo, ¿de acuerdo? Ya hicimos a internet, la recompilación y análisis de la información y determinación de los datos básicos del proyecto, pues si no, vamos a hacer en 3.3, se procede a la planeación general del sistema. En este capítulo se describirá cómo se realizó la planeación para abastecer de agua potable a la localidad de, cada uno le pone el nombre de su localidad, ¿sí? Y creo que estaría redundante en este país, ¿no? Por los nombres, es México. Por el estado, en el estado de Michoacán. Para tal caso se desarrollarán los proyectos ejecutivos de 2 sistemas de abastecimiento de agua potable, siendo primer caso, sistema por gravedad, segundo caso, sistema por bombeo. Qué bien se adapta, ¿eh? Pues si es nuestro ejemplo. Decisión general de la planeación, ese es 3.4 para nosotros, sistema de abastecimiento actual, bueno, todo es 3.4. Fuentes de abastecimiento, bueno, y ahí nos sigue que puede ser las subterráneas, principalmente porque en nuestro país el resto del agua está toda contaminada, ¿sí? Y no está muy perdido, ¿eh? Así a grosso modo podemos decir eso y no decimos tantas mentiras. Si pónganle que hay un 10% de agua superficial limpia, no hacemos tantas mentiras. Para encontrarlas, yo nunca lo he visto, ¿no? Yo las he visto, las fuentes superficiales de agua para Guadalajara, un desastre. Para la Ciudad de México, también estaba esto, sí. Claro, pues la planta potabilizadora ya es otro asunto, ya saliendo de ahí es otra cosa. Por lo menos ya no se ve mal. Y como tiene cloro, pues sirve de mucho. Sí, pero así que estemos que digamos, yo me tomo un vaso de agua de la llave, no. Bueno, yo no he visto a alguien que vaya a la escuela o que haya salido de la escuela de nosotros y llega a su casa y tome un vaso de agua de la llave, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Y es que cuando lo pone uno con una fuente de luz en el otro extremo, sí, se ven todas las partículas flotando. Mejor el agua limpia, ¿no? El agua embotellada. Bien, esa es para los dos sistemas, gravedad de bombeo, la fuente de abastecimiento será agua subterránea. Aquí sí que será eso. Ya que en nuestro país el 80% del abastecimiento de agua potable a los centros de poblaciones se hace a través de explotación de este tipo de aguas. Okay. Más adelante dice la contaminación. Bien, miren qué bien se apega a esto. Previo al diseño del sistema de agua potable se deberán realizar los estudios preliminares de gabinete, hidrológicos, hidrológicos y de laboratorio, ¿de acuerdo? Es decir, se deberán conocer el potencial del acuífero y calidad del agua. Pues sí, potencial. La pregunta a responder es, la fuente de abastecimiento seleccionada, abastece al gasto máximo diario, que sí, ok, pues sí, pues le ponemos que sí. Y tiene la calidad adecuada, sí, se apega a la norma NOM 127 SSA1. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo pueden utilizar, línea conducción, regulación, es un ejemplo y se acaba.
Sí, ustedes pónganle ahí una redacción de una página, o sea, no sé, una página, ¿sí? Y después viene el planito de la figura 4, bueno, pero hecho para ustedes. Ustedes lo toman de su carta del INEGI, ¿sí? Le remarcan la localidad por la periferia, ubican la fuente de abastecimiento, ¿sí? Para línea de conducción por gravedad, la de línea de conducción por bombeo, marcan un puntito y simulan que van por zonas federales pasando las líneas y que llegan cada una a un tanque regulador o al mismo tanque regulador, ¿sí? Dicen que entre las dos se complementará el gasto máximo diario. ¿Sí? Le ponen colores, que se vea bonito, todas las leyendas, la identificación de cada tipo de línea, el símbolo que pusieron para los tanques reguladores, el símbolo que pusieron para caja recolectora o la obra que ustedes hayan decidido, y el otro, la otra fuente. Bueno, lo toman de la figura 4. ¿Sí? Bien, después siguen las fuentes de abastecimiento. Bueno, entonces aquí está el texto de nuestro capítulo 4. Es algo más, en sí es muy fácil, es muy fácil. En sí hay que tomar el manual que tenemos, nos vamos a los anexos, vemos si podemos colocar una caja captadora de presión, de acuerdo, y ponemos los esquemas de la caja captadora de presión, y vemos si podemos, colocar una galería de pozos, ¿sí? Y esa aprovechamos, porque el maestro Severino de la Fuente, está muy cierto, está diciéndonos que en este momento de la situación ambiental que tenemos en el país, es mejor tomar, como le venimos haciendo, el agua del subsuelo. Cuando lo tomamos de un manantial, pues es agua recién captada por una montaña que se va infiltrando, ¿sí? Llega al nivel freático dentro de la montaña, por ahí escurre subterráneamente, se va protegiendo el agua, y de repente uno encuentra la superficie libre de la atmósfera, ahí la encuentra porque se rompen las laderas estas líneas de agua, y ahí sale, y durante años han aprovechado el agua, la gente de ahí, para llevar agua a su localidad, ¿sí? Entonces lo que hay que hacerle ahí es una caja captadora ya con los aislamientos que trae aquí en el libro. Y si no encontramos, ok, un pozo, ¿sí? Y decimos que allá abajo hay agua y no estamos mintiendo. Si en Sonora hay agua abajo del desierto, y ustedes vean en un mapa mundial, los paralelos en que está en nuestro desierto de Altar, ¿sí? Es el mismo paralelo por donde están los grandes desiertos de África y de Asia Menor, ¿sí? Ahí por donde está Irak, ¿sí? Irán es un desierto, eso enorme. O sea que, y todavía más al sur tenemos todo la península arábiga. Bueno, esa es la parte que tenemos nosotros, nuestros desiertos. No bien que México nada más los tiene, Estados Unidos comparte los mismos desiertos, más cambian de nombre, pero es una zona con muy poca agua. Será que por eso nos entienden cuando nos dan agua, ¿no? Para soportar las sequías en las grandes ciudades, y de siempre ya nos dan agua. Sí, bueno, ese es bien. Entonces, ya, o sea, no es difícil. O sea, de aquí lo tomamos. Si quieren más detalle de una obra de captación del libro de la CNA, Comisión Nacional del Agua, que se llama
manual de agua potable y saneamiento, ¿sí? Ahí tiene otros apartados al respecto, ¿sí? Con mucho más detalle. Bien, después voy a leer la primera parte para que... Las obras de captación, o sea, ese es nuestro tema 4, o sea, nos está explicando. Se diseñan de acuerdo a la fuente de abastecimiento que se haya seleccionado, por lo que primero se hará una breve descripción de estas. Y empieza, fuentes de abastecimiento. Sí, bueno, aquí está, dice. La selección de la fuente de abastecimiento está en función de la susceptibilidad de aprovechamiento desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Hay que recordar que no todo el agua que está en el país o en la naturaleza es susceptible de ser aprovechada. Mucha del agua, por la profundidad a la que se encuentra, el lugar inaccesible en el que está, lo damos porque no se puede aprovechar, ¿sí? Esa no entra en nuestra cuenta de disponibilidad de agua. En nuestra cuenta de disponibilidad de agua está todo el agua que tenemos posibilidad de captar. O sea que esta agua que nos puede captar no está, ¿sí? No la tenemos cuantificada. ¿Por qué? Porque aunque sea mucha, en este momento no tenemos el recurso para captarla. Sí, tenemos otras fuentes de abastecimiento mucho más económicas. El caso es como el agua de mar. Con la tecnología actual, aún no podemos desalinar agua para la Ciudad de México. Claro, tenemos una en La Paz, sí, pero es una obra pequeña que no da para una ciudad grande. Sí, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, para nosotros, el agua de mar, en este momento, el agua no tenemos capacidad de tomarla, de salarla y tomarla. Sí, o sea, esa no está, ni la contamos. O sea, está como medio de experimentación. Y ya lleva una buena cantidad de años así. Bien, entonces, la selección de la fuente de abastecimiento está en función de la susceptibilidad de aprovechamiento desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Es decir, que se escogerá una fuente que cubra las demandas futuras de agua potable, gasto máximo diario durante los 365 días del año. Bien, aquí está. Si no les hubiera platicado yo, comentado que requerimos asegurar el gasto máximo diario, bueno, a leer esta parte de captación, aquí está. ¿Sí? Para tal efecto se tendrán que llevar a cabo estudios hidrológicos y hidrológicos, según sea el caso, que nos permitan determinar el potencial de la fuente de abastecimiento, además de las fuentes de abastecimiento que se les deberán realizar los estudios de calidad del agua, para que se defina el proceso de potabilización que se aplicará en el sistema, ya que el resultado puede ser por medio de una simple cloración o un proceso completo de potabilización planta potabilizadora, o también como en la comarca lagunera, ¿no? Que tenemos arsénico en el agua. Entonces, como sale más económico traer agua a otra parte, mejor esos pozos se clausuran, ¿sí? Hay pueblos que se han acostumbrado a beber cianuro, ¿eh? Bien, después viene la clasificación universal de las aguas meteóricas, superficiales y subterráneas. De acuerdo, así se clasifican las aguas. Bien, después viene el tipo de tomas que utilizamos según la situación. De aguas superficiales, ¿sí? Ríos, toma directa. Ok, pues es una tubería que se coloca. Hay unas formas muy sencillas, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos que hacer una obra que la proteja de la contaminación. Así que nosotros podemos realizar, o sea, una obra, ¿sí? De estas, tenemos el río, suponemos que está limpio. El primer problema que tenemos, ¿sí? Le construimos, le hacemos una zanja,
claro que para trabajar en agua tenemos que desviar el río. Entonces, primero desviamos el río. ¿Sí? Hacemos una excavación al lado, ¿sí? Bloqueamos la entrada de agua donde inicia nuestro canal de salida. Adelante te volvemos a unir el agua, ¿no? Y ahora sí ya tenemos el tiempo necesario. O sea, ahorita no es época para construir en ninguna característica, ¿no? Porque ahorita llueve mucho. Debemos estar construyendo este tipo de obras en nuestra época seca, que aquí en el país es en la época invernal. Sí, ahí cuando ya llegue el invierno, ok, ya es una buena época para construir y nos quitamos del agua encima. Muchas veces no se puede estar esperando la época de invierno para construir, ¿no? Si no estaríamos con la obra parada todo el tiempo. Bueno, ya sabemos que si vamos a construir en septiembre, pues debemos estar preparados, ¿no? Tener las máquinas, no o sea que se nos vaya a desbordar el río, ¿sí? ¿No? Y estar listos para abrirlo en caso de... Sí. Pues bueno, una toma, entonces tenemos que hacer una entrada de agua para instalar una tubería. Sí, más o menos en el talud, instalar la tubería todo a su alrededor, bien conformado, ya sea con piedra, brasa o con concreto, para hacer una caja de entrada al agua. Y después una rejilla, que ya tenemos la separación, que son de 1 a 3 centímetros, que nos permita la entrada del agua limpia o el agua sin material grueso. ¿Sí? El agua entra y la colocamos en un cárcamo. Un cárcamo es un lugar donde acumulamos agua para bombear o para utilizar después. Sí, ya no sea por otro medio que la llevemos el agua. Entonces, ingresamos el agua a este cárcamo, que debe ser como bueno, según el tamaño que sea la corriente, pero de 2 por 2 metros o 1,50 por 1,50 de sección, y por la altura hasta rebasar el nivel máximo de agua del río. Hasta rebasarlo, y allá arriba colocamos nuestro equipo de bombeo, ¿sí? Que tenga la tubería dentro de este cárcamo, ¿sí? Y la enviamos a la línea de conducción. Bueno, eso es la toma directa en ríos, pues bueno, hay que proponerla en caso, o un arroyo que tiene poca agua, es una torre de toma, se supone que pues tenemos poca agua, entonces una especie de puente, y allá arriba colocamos nuestras bombas y sacamos el agua. ¿Sí? Canales, que son tan pequeños, una presa de derivación, o sea, le colocamos un muro al agua, ¿sí? Al flujo del agua, esta sube de nivel y alcanza un vertedor que le colocamos, ¿sí? Y ya la mandamos otra vez a un cárcamo, ¿sí? Para poderse bombear donde la requerimos. Profesor, yo tengo una pregunta respecto a esto. Sí. Puesto que nosotros tenemos para poder tomar el agua un río cerca de nuestra comunidad, literal, está perfecto. como 800 metros. Pero, Perfecto, ahí está el hasta donde agua. tengo entendido, como este río viene de una presa, ¿cree que se puede hacer otra presa para hacer el sistema de abastecimiento de agua potable? No creo, porque la presa, o sea, aquí dice se represa el agua, ¿sí? Una presa tiene mucho mayor volumen de agua. Entonces, para agua potable, no, yo nunca he visto una presa para agua potable, ¿eh? Podríamos hacer una obra de toma directa, ¿no, profe? ¿Mandé un qué? Una obra de toma directa. Una obra de toma directa. Claro, con la salvedad debemos decir que el agua tiene la calidad adecuada y que la fuente nos proporciona el gasto máximo diario.
Eso lo debemos describir. Sí, es que bueno, estábamos tomando en cuenta que ver si podíamos tomar la presa, pero estábamos viendo que la presa tiene 3 kilómetros, está a 3 kilómetros fuera de la comunidad. Pues ahora 3 kilómetros no se escucha, no se escucha mucho, se escucha cerquita. Es un Sí, sí, kilómetro como que, más de lo que habíamos dicho. ajá, No, por pues, eso es que, bien, la toma en presa es como la presa alcanza varios niveles, entonces es una tubería vertical colocada, adosada. Fíjense la pequeña cantidad que utilizamos nosotros de agua, adosada a la presa de la tubería con entradas a distintos niveles. O sea, uno en el nivel máximo de la presa, otro en el nivel mínimo de la presa y otro a la mitad de la presa. Y de ahí sacamos nuestra agua. La cantidad de agua que usamos como potable es mínima. Por ejemplo, allá repito, en la presa La Villita, en la desembocadura del Lázaro del Balsas, ¿sí? Lázaro Cárdenas, Michoacán, por las turbinas de la presa pasan 400 metros cúbicos por segundo, por ahí va, por ahí va el número, ¿sí? Y genera energía para gran parte de esa parte del país, ¿sí? Escuchen, 400 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y el plan más o menos para el 2010, o sea, eso era 30 años después del proyecto, ¿sí? Para el 2010 era para toda la zona industrial de la desembocadura del río Balsas, ¿sí? 1 metro cúbico por segundo. Sí, con toda su zona industrial. O sea, para agua potable, en verdad no se justifica una presa. Sí, se hace para riego, nuestra principal actividad económica. Sí se utiliza para riego. Sí, de ahí se abastece en varias partes. ¿Sí? Para generación de energía eléctrica, pues también. ¿Sí? Entonces, si ya está hecha la presa, bueno, construir 3 kilómetros de tubería más, 1 kilómetro de tubería más, y adosarse a la cortina de la presa o antes de los vertederos de descarga, hay colocada la tubería. La gente va a pasar y ni siquiera se va a preguntar ¿qué es esa tubería tan delgada que tienen ahí? ¿Sí? Pues es para agua potable, pues es pequeña. Cada litro por segundo nos abastece más o menos como a 1,000 personas. Pone a 864 personas, números más precisos. O sea, 1 litro por segundo es nada, ¿no? Es nada. Es como si pusiéramos 1 litro por segundo son 60 litros por minuto. Sí, es nada. Pues yo recomendaría la presa, aunque fueran 1 kilómetro más, órale, nos traemos el agua de la presa. Y existe, ¿no? La presa, esto es real. sí, profesor, No es está real. ni. No, yo creo que sí vale la pena hacer 1 kilómetro más. Sí, porque bueno, es que inclusive este río, profesor, hasta donde entendemos entendido, igual utilizan el agua para las zonas de riego que están ahí cerca, todos los campos de riego que están Sí, ahí. eso debe ser, o sea, debe ser una presa para uso agrícola, que ahí sí se justifica. También lo podemos calcular, ¿eh? Es más o menos 1 litro por segundo por hectárea. Claro, ya con más precisión, cada cultivo requiere distintas cantidades de agua. Sí, entonces, pero con sea 1 litro por segundo por hectárea, pues hacemos una primera aproximación, a ver cuántas hectáreas va a soportar esta presa. No, y ojalá todo el país tuviera presas para riego. No tendríamos los combustibles tan caros.
Entonces, usted nos recomienda, o bueno, es más factible que aumentemos 1 kilómetro más de lo que usted nos dijo de la Sí, tubería. sí, más vale, y es real, lo van a tomar de ahí. Profe, Sí, yo también tengo otra duda. Por ya, ejemplo, en nuestro caso, sí, hay corrientes subterráneas. Entonces, porque es en Iztapalapa, entonces el agua sí, está de ahí lluvia abajo. para hacer tiene que ser a fuerzas pozo, ¿no? Pues sí, está en esta ciudad, a 1 metro y está el agua, Sí, por eso. a Bueno, 1 metro, y es porque, bueno, ahí está el agua, ahí está el agua, profe, nada más seguro, era porque yo ya he construido por allá, ahí está el agua, Vale, sí, profe. dale, de ahí la toman, o sea, son pozos, ahí, pozos someros, pues, son de acuerdo, o sea, cada caso es distinto. Bueno, pero por si hay algo que no les hubiera dicho o no lo recordaran, está en este libro, unas cuantas páginas, ¿sí? Ah, y luego dicen en la página 31 lo que deben de hacer ustedes. No vean que fue invención de su servidor, no. Aquí está, ¿se acuerdan que lo que les decía de la adaptación de los, de los esquemas que vienen aquí en en el anexo del libro del maestro Severino de la Fuente? Pues, él también aquí está de acuerdo en eso, miren, escuchen. Adaptación de la obra de captación para aguas de manantial. En el caso que es un manantial. Manantiales. Generalmente los diseños de obras de captación de manantial se realizan para los dos tipos más comunes que se presentan en nuestro medio, que son manantial tipo ladera con afloramiento de agua freática, manantial con afloramiento vertical tipo artesiano. Como ya se mencionó en la planeación, esta obra de captación únicamente se adaptará desde el punto de vista hidráulico, topográfico y geométrico, ya que regularmente las dependencias de gobierno cuentan con planos tipo. Características de la caja captadora por adaptar. La adaptación topográfica consiste en indicar en el plano ejecutivo las elevaciones topográficas que se tienen en el sitio que se haya seleccionado para su desplante. Por lo que respecta a la adaptación geométrica, consiste en dimensionar la cámara húmeda de acuerdo al tamaño y forma que presente el afloramiento. Para el caso por gravedad, la obra de captación consistirá en adaptar una caja captadora, pero como la población a futuro demandará un gasto de, bueno, aquí 100 litros por segundo, fue necesario localizar varios afloramientos susceptibles de aprovechamiento. Aunque, bueno, ustedes suponen que en uno solo ya lo encontraron. No piensen que para hacer este libro hubo necesidad de hacer la medición de los gastos. No, desde luego que no. El autor lo hace como una forma para decir que, bueno, no fue completo, entonces es un problema muy común, ¿sí? Busco varios afloramientos. ¿Sí? Esto son figuras literarias que no está diciendo mentiras, son figuras literarias. Así ustedes pueden ver tantos libros, ¿no? Como en los diálogos de Platón, de hace tantos años, ¿no? Él dice que son las minutas de las reuniones que Platón asistía. ¿Sí? Platón tendría unos 20 años y Sócrates tendría 60, pero es lo que suponemos. ¿Sí? Muchos dicen que Sócrates no existió, que todo lo que hizo Platón lo hizo él. ¿Sí? Él con su orden que tenía, que hizo las relatorías de las reuniones. ¿Sí? Y vienen aquí Sócrates, fulano, mengano, los pone a todos como se hacen actualmente los documentos de reuniones. Y empieza a escribir y fulano dice esto y mengano y Sócrates dice esto. Y entonces es otra, puede ser, ¿eh? O sea, una figura literaria. Igual, o sea, no está diciendo mentiras, ni tampoco tomó las mediciones, porque no las hubiera puesto aquí las mediciones. No, pero es una forma de explicarnos cómo hacerle. ¿De acuerdo? Aquí está.
La CNA establece lo siguiente, que debe tener la caja captadora, desagüe, registros, válvulas de seccionamiento, zanja perimetral para interceptar el agua superficial de lluvia, cerca de alambre para evitar el acceso de animales y personas. Muy cierto, no sé qué, no falta el que llega ahí, y si no le caemos en los que vivimos ahí, pues la muela, ¿no? Ver figuras 5, 5A y 5B. Si recuerdan esas figuras, es la 5 es la planta de la caja captadora, la 5A es la elevación de la caja captadora y la 5B, ¿sí? es la cantidad de materiales, por decirlo así, de plomería que se van a utilizar, ¿sí? Y está mal dicho plomería, porque ya el plomo ya ni se utiliza en las instalaciones hidráulicas, ¿sí? Son las instalaciones hidráulicas de ahí. Bueno, así está esta parte. Bueno, aquí sigue la parte de pozos y también nos manda a las figuras donde tenemos los pozos que están después de nuestra... está después de ver figuras, bueno, válvula Che, 9 y 9A, bueno, y aquí ya nos manda a las... Así que aquí están, lo que él nos coloca son los pozos y las cajas de captación en manantial. Bueno, ahí pueden ser, si requieren algo más, o sea, una toma de río para que tengan seguridad, ahí en internet, en el manual de agua potable y saneamiento, ¿sí? Y si no, en internet nos lo pone captación de agua en manantiales o utilización de galerías filtrantes, ¿ok? Pues ahí están, ¿sí? Y van a ver por qué. Hay veces que uno está, yo lo veo así de inseguro con la captación de agua de lluvia. Pero ya una vez que, para dejarnos de dudas y todo, cada uno de nosotros debe hacer el cálculo del agua de lluvia en la comunidad donde vive. Y se va a dar cuenta que ni conviene gastar el dinero en eso. ¿Sí? O sea, es el área de captación que podemos captar, pues, por ejemplo, en cada vivienda, por ejemplo, ya en Ciudad Tlatelolco ni se diga, pues son 8 habitantes por metro cuadrado, ¿sí? Pues por ahí nunca va a utilizar. 8 habitantes por metro cuadrado, pues no va a alcanzar para nada, ¿sí? O en una casa más unifamiliar, ¿sí? Voy haciendo cuentas, si no alcanza ni para una casa, ¿sí? O sea, el agua que vamos a guardar ahí es el agua que capta nuestra azotea, ¿sí? Multiplicada por 0.75 o 0.70 centímetros que tenemos de agua de lluvia en esta parte del país, ¿sí? Pues digamos que sea 1 metro, teníamos 1 metro cúbico al año por metro de captación. Son 365 días del año. O sea, ¿cuánto es 1 metro entre 365? Entre 100 sería 1 centímetro. ¿Ustedes piensan que vamos a vivir con 3 milímetros de agua al día? Bueno, al hacer las cuentas, nos damos cuenta que esa proposición no está calculada. Sí, nos puede servir para sacar una cubeta y echarla agua al sanitario cuando no tenemos agua. Pues sí sirve de mucho eso, ¿sí? Y también la gente, si dice que va a captar esa agua, debemos decirle que sí, que necesitamos tanta agua, ¿sí? Que por poquito que se obtenga es bueno. Pero así que económicamente sea viable, un proyecto nunca lo hemos hecho. Y yo espero que nunca lo hagan.
aunque el pueblo presione, pues sí, sí, capte el agua con cubetas, capte el agua, úselo, pues que estén de nuestro lado, pero así ya echando números, ¿sí? Es por eso que el maestro, y no lo dudo, yo ahí no le he echado números, pero yo creo que sí se puede. ¿Qué posibilidades hay de aprovechar el agua, digamos, de los ríos cercanos? Es casi imposible, ¿eh? No, son, o sea, que dijéramos, no, no, vamos a captar el agua del pánuco y le echamos a las manos. Es lodo lo que lleva ahí, todo lo que lleva todo el agua de aquí. Sí, o sea, viéndolo así, ¿no? ¿Sabes qué mejor? Hay que buscarnos un agua de mejor calidad y a esa sí la potabilizamos. Potabilizar esta agua, mira, nada nos va a llevar el dinero que no tenemos, ¿sí? Y ni vamos a terminar. En Namibia, Kenia, que tiene la mitad de agua de nosotros, bien, para tener una idea, los gringos tienen 8,000 metros cúbicos por habitante por año. Nosotros tenemos 4,000 metros cúbicos por habitante por año. En Kenia tienen 2,000 metros cúbicos por habitante por año. Ellos tienen un lago, va a ser enorme el lago, ¿sí? Y de ahí toman el agua para repartirla a la ciudad. Tratan el agua y la vuelven a echar al mismo lago, ¿sí? Ya la revuelven con el agua de buena calidad de ahí y la vuelven a sacar para la localidad. Y otra vez el mismo. Propongan ustedes eso aquí en México. Si no, espérate, vamos a buscar una fuente mejor. Sí, como vamos a estar dando al pueblo agua, la mitad de agua del lago limpia y la otra mitad sucia y revuelta. Mejor vamos a darles por agua limpia, que sea la mitad, pero que asegure la calidad. O sea, ¿será que allá pues no hay tanto discusión sobre los proyectos? Pero yo siento que eso, no, todavía, no tenemos mucha agua todavía, ¿sí? O sea, nosotros de todo el agua disponible de la que podemos captar, únicamente captamos el 15% y dejamos ahí abajo el 85%. Así que todavía nos falta mucha obra. Si llegáramos al 50%, esto sería otra cosa. Hasta los gringos le pagamos todo el agua que nos han prestado. Que no lleguemos al 50%, que lleguemos al 20% en unos 20 años. Pero irle sumando por lo menos un poquito a nuestras obras. ¿Sí? Pues ahí está. Bueno, entonces, de acuerdo, entonces hay que proponer una obra. Si fuera un pozo, también aquí está la forma de proponer el pozo, ¿de acuerdo? Pues el asunto es igual, tomar el pozo que están aquí en la... ver, primero está nuestra obra de captación. Sí. Primero están nuestras figuras para que lo vayamos memorizando. Los esquemas para el 1.4.3. Sí, esa es la planeación conceptual. Únicamente planear. Unas líneas nada más. Después está la planeación general del sistema, el 3.4. Esto hay que hacer este plan. Después está la caja captadora. Aquí está, de aquí la tomamos. Y después están los pozos. ¿Cómo son los? Hay que ubicarlos primero, ¿no? Después, ¿cómo es el pozo? Bueno, y de aquí se lo copian, ¿no? Y aquí proponen estos
estos pozos, un esquema, ¿no? Y su sistema termina igual con el sistema de conexiones, ¿sí? Y la cantidad de equipo que requieren. Hasta con diámetro de 18 pulgadas. Y termina. O sea, lo toman directo. La obra de captación únicamente es esquemática. La toman de aquí, la que ustedes decidan. No se limiten a esto. Si es un río, adelante. Si es una presa, adelante. ¿Sí? Y buscan captación de agua en una presa, agua potable, captación de agua potable en una presa. O que una tubería adosada a la cortina. ¿Sí? Bueno, ya después nos vienen los demás temas de diseño de la línea de conducción por gravedad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta es la unidad 4. Ahí vamos a pasar lista. ¿Sí? Luego nos tomamos unos 5 minutos para meditar en todo nuestro trabajo.